Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy les traigo la biografía de Tuya. Tuya llega a ser importante en el antiguo Egipto al ser la esposa de un faraón y la madre de un faraón. Se desconocen los datos sobre su nacimiento y su niñez, pero se conoce que era de origen modesto, perteneciente a la clase militar. Era hija de Raya y Ruya. Se casa muy joven durante el reinado del faraón Horemheb, con el que sería el futuro faraón Seti I. Este era hijo del visir Paramesu. A la falta de herederos por parte de Horemheb, la corona tuvo que pasar al visir. Este cambia su nombre y se corona como faraón Ramsés I. Y es así como su esposo se convierte en el heredero. Para este momento ya Tuya debía haber tenido a su hijo Ramsés, o al menos estar embarazada de este. Se cree que el faraón Seti I tendría otra esposa, ya que Tuya nunca ostenta el título de gran esposa real, sino que tuvo que conformarse con el de ornamento real, que era equivalente al rango de segunda esposa. Esto no sería posible si Tuya fuera la única esposa, pero hasta el momento esto no ha sido confirmado. Tuya, además de tener a Ramsés, tendría otros hijos como Genugmira, más conocida como Genugmire. Esta llegaría a ser esposa real de su hermano Ramsés II. Tuya también sería madre de Tía, quien se casaría con un funcionario de alto rango, también llamado Tía. Y por último, también sería madre de Nechasenebet. Ramsés tendría 10 años cuando su padre se convierte en Seti I. El reinado de su esposo Seti I duraría 15 años. Con la muerte de su marido, su hijo Ramsés se convierte en Ramsés II y comienza a gobernar a partir del año 1279 a.C. Ramsés era muy cercano a su madre. Es por esto que este hizo que ella lo acompañara en muchos monumentos. El nombre que se le ponía era Mut-Tuya. Mut era el nombre de una diosa. Tuya junto a la gran esposa real Nefertari asesorarían a Ramsés en los años más prósperos y felices del reinado de Ramsés. Tuya aparece tantas veces en monumentos que es la tercera persona humana que más aparece en monumentos, solo detrás de su hijo Ramsés y su esposa Nefertari. En la estatua de Tuya que se encuentra en el Museo del Vaticano se identifica a Tuya como madre del rey del sur y del norte de Egipto, la reina madre del rey del sur y del norte de Egipto. Tuya tuvo un importante papel político en la corte. Se pierde el rastro de Tuya a partir del año 22 del reinado de su hijo, en el año 1257 a.C. Según a dicha fecha, Tuya moriría a una avanzada edad. Fue cubierta con todo tipo de honores que muy pocas reinas habían ostentado antes. Fue enterrada en el Valle de las Reinas, en la tumba que hoy se conoce como la QV80. Las pinturas de su tumba no se encuentran en buen estado debido a su uso posterior, ya que esta tumba fue utilizada en la época tolemaica y copta. Y bueno, hemos llegado al final de la vida de Tuya. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, comentar y suscribirse, ya que con la suscripción les va a llegar la notificación de cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.